Muy buenos días. Estamos dando la bienvenida esta mañana de lunes en 106.9 Radio a nuestros radioescuchas, a nuestras radioescuchas. Y tenemos a nuestro invitado que estamos procurando que sea invitado frecuente en casa, dada su calidad y la información y el análisis que podemos contar a través de él. Está con nosotros Omar Serrano, subdirector de la Rectoría, subrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azúcar. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Celia. Buenos días a todos los que nos hacen el favor de escucharnos a esta hora. Y arrancamos. La razón de esta conversación y de haberte invitado, Omar, es precisamente para que nos cuentes más, nos comentes más los resultados de la última encuesta de opinión del UDOP y nos ayudes a desglosar más una serie de aspectos que llaman la atención. Primero, cuéntanos un poco con más detalle los resultados de la encuesta, más allá de lo que se ha publicado por medios de comunicación, ha sido ampliamente difundido, pero llama la atención, por ejemplo, que la población, de acuerdo a los resultados de la encuesta, da un porcentaje negativo a la Asamblea Legislativa, a los diputados y los diputados, pero no hacia el presidente en términos de aceptación con respecto a sus decisiones. Ese tipo de cosas, ¿qué lectura dan ustedes a partir de las respuestas de las personas que fueron encuestadas? Bueno, primero hay que aclarar que esta encuesta se pasó antes de las reformas a la carrera, a la ley de la carrera judicial, y antes de lo que dictó la Sala de lo Constitucional sobre la con respecto a la reelección presidencial. Entonces se pasó antes, en el mes de agosto, y queríamos medir qué piensa la gente con respecto al Bitcoin y con respecto a la situación socioeconómica y política que está viviendo el país. Y lo primero que llama la atención es que a veces no se dimensiona esto para la gente, que la economía sea el principal problema del país, ya ha salido antes, pero que el principal flagelo, la angustia de la gente sea la situación económica familiar, sale muy claramente y con mucha dureza, ¿verdad? Cuando preguntas a la gente cuál es el principal problema del país, en primer lugar salen las variables de orden económico, es decir, lo que tiene que ver con pobreza, desempleo, con la misma situación económica, con el alto costo de la vida, y 43 de cada 100 dicen que es lo económico. Muy por detrás, con 27.1, los problemas relacionados a la violencia, delincuencia, criminalidad, y muy atrás, 16.9, la pandemia. Recordemos que el año pasado, por este tiempo, el primer lugar fue la pandemia. Ahora pasaba a tercer lugar. Pero cuando preguntas cuál de estos problemas le afecta más a usted y su familia, se elevan más de 10 puntos el porcentaje que piensa que tiene que ver con la economía. 54 de cada 100. Y entonces en las preguntas que ahondas es, por ejemplo, ¿por qué cree que la situación económica está mal, la de su familia? 46.6 te dicen que por el desempleo y 24.8 por el costo de la vida. De hecho, cuando le preguntas a la gente qué ha subido más en este tiempo, en primer lugar, los alimentos. Y eso cualquiera lo puede ver yendo al mercado, al supermercado. 45.1. En segundo lugar, los combustibles, la gasolina. Y en tercer lugar, los servicios básicos, agua, luz, teléfono, gas. Y eso también es objetivo. La gente piensa que estas tres cosas son las que han subido. De hecho, cuando preguntamos, ¿usted quiere dejar el país? ¿Quisiera irse fuera del país? 30.7 dice que sí. En la primera pregunta que hacemos de esta naturaleza. Y cuando le preguntamos por qué, más del 65% son razones económicas. Porque aquí no tiene trabajo, porque no le alcanza, porque quiere mejorar el ingreso, por nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. 60. Entonces la economía
está a la base. ¿En qué está gastando más la gente? Según la encuesta, en alimentos y en servicios básicos, ¿verdad? Que curiosamente son dos áreas en las que el Estado puede intervenir directamente. A través de subsidios. Por ejemplo, el Estado puede intervenir directamente. Veamos en los alimentos. El Estado puede bajar impuestos. No estoy hablando de medidas de otro sistema o que vayan en contra de la economía liberal o neoliberal, sino dentro del mismo liberalismo. Por ejemplo, bajar los impuestos a los alimentos. A la canasta básica. Por ejemplo, a la canasta, por ejemplo, quitar el IVA al arroz, a los frijoles, al azúcar, a la harina, a la leche. Eso bien lo puede hacer el gobierno. Y con la correlación de fuerzas que se tiene en la Asamblea Legislativa, en un rato lo pueden hacer, ¿verdad? En una noche, si lo quisieran hacer. Por ejemplo, ¿cuántos impuestos se paga cuando la gente compra gasolina? Como 4. El Estado bien podría quitar impuestos a la gasolina. Eso aliviaría la carga de la gente. Por ejemplo, en los servicios básicos sería ocasión propicia para hacer una revisión de los subsidios que se dan. Y una de dos, o se extienden por la situación económica o se focalizan mejor en la gente que realmente lo necesita. Son medidas que demostrarían que en el centro de la preocupación de la gente está la gente más necesitada. Lamentablemente no se ha hecho. La encuesta no lo plantea, Omar, pero surge la consulta, el aumento al salario mínimo e incluso el subsidio para la pequeña empresa durante un año aproximadamente, a que no pueda soportar el salario mínimo y que se le pueda colaborar con un subsidio, en tanto gradualmente va aplicando que este se haya aumentado. ¿Esto pudiera funcionar dentro de las medidas que planteas que el gobierno puede tomar? La opinión de la gente dice que el aumento del salario mínimo no ha solucionado ni va a solucionar sus grandes problemas. No digo que está mal, todos nos alegramos cuando hay aumento del salario mínimo, pero en la apreciación de la gente dice que no. Eso es curioso. Fíjate que, por ejemplo, en campaña se ofreció lo que en economía se llama reforma fiscal progresiva, ¿verdad? Es decir, me acuerdo de las palabras del candidato entonces que dijo: voy a hacer que los que paguen más, los que ganan más, los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Eso se llama reforma fiscal progresiva. Sin embargo, a más de 2 años de esta administración, la política fiscal regresiva que tenemos está intacta. Eso podría cambiar, quizá, o ayudar a cambiar la situación de la población, y no lo ha hecho. Entonces, tenés una situación económica difícil para el país, eso ya lo sabemos, si no nos explicaría tanto préstamo, ¿verdad? Hemos roto récord en los niveles de endeudamiento del país, pero también la situación de la economía familiar está difícil. El gobierno puede alegar de que en el caso del aumento de la gasolina, esto responda a factores que no puede controlar del mercado internacional de petróleo. Es cierto, no depende, pero los impuestos sí. Dependen del Estado. Pueden bajar los impuestos o quitarlos, en ¿verdad? todo Si caso. son, no sé cuánto resulta, pero un galón que ahora está costando $4, pues debería costar 3, un poquito más. Eso sería un alivio, si quitaras impuestos. Omar, ¿por qué las personas, cuál es la interpretación de ustedes, a que las personas sostengan una aprobación a la presidencia, al presidente de la República, pero sea muy dura con los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa, que son del oficialismo, y particularmente tenga la respuesta a la pregunta de a qué intereses responde la Asamblea Legislativa, y la respuesta sea a intereses partidarios o a los propios? Fíjate que esta situación está haciendo que la gente comience a pasar factura, pero como bien has dicho, no se la pasa principalmente al presidente, aunque ya se la comenzó a pasar, pero no principalmente al presidente. Esta situación difícil tiene un agravante a nuestro modo de ver,
que la perspectiva para lo que falta del año 2021 es todavía de mayor deterioro, aún con las medidas que está tomando el gobierno. Al contrario, cree que las medidas le van a afectar más. Eso, porque uno puede estar mal, pero tenés esperanza, tenés aquello que vas a mejorar, pero la gente en la perspectiva no es muy halagüeña. Ellos piensan que con las acciones del gobierno va a haber un mayor deterioro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿usted cree que su economía familiar va a estar mejor, igual o peor al finalizar el año? 78 dicen que va a estar igual o peor, 45.7 que va a estar igual y 32.4 que va a estar peor. Ahora, cuando preguntas por qué cree usted que va a estar peor, te dan varias razones, pero las dos principales son: primero, 55.8% de los encuestados te dice que porque va a subir el costo de la vida. Y la segunda variable es 15.3% porque aumentará el desempleo. Nótese que las respuestas de la gente no van directamente a la actuación del gobierno, sino que lo atribuyen a algo que tiene que ver con el gobierno, pero va a subir el costo de la canasta básica y aumentará el desempleo. Sin embargo, hay 18% de la gente que dice que va a estar mejor. Solo 18 de 100. No es un grupo pequeño. No tampoco. Es pequeño, pero no es la mayoría. Ese 18% cree que va a estar mejor a final de año. Le preguntas por qué. Y te da tres razones básicamente. La primera es 30.8% por el trabajo del presidente. La segunda es 14.5% por el aumento del salario mínimo. Ese 18% cree que va a mejorar. Lo que conversábamos hace unos minutos. Exacto. Y 13.7% dice que es por la ayuda del gobierno, en concreto por la Bolsa Solidaria de Alimentos. La gente entonces esperaría en ese porcentaje del 18% que ve con perspectivas positivas del futuro inmediato, este semestre que estamos ya caminando del 2021, sobre la base de que asume que si recibió 3 bolsas de comida este año, continuará recibiendo esas bolsas de comida. Este porcentaje tiene mucha esperanza y de hecho es quizá la estrategia más concreta del gobierno. El fin de semana anduvieron en Chalatenango camiones con soldados repartiendo comida, ¿verdad? Pero así era movimiento en toda la ciudad, en la cabecera, ¿verdad? Estaban repartiendo comida y la gente pues sí lo recibe. Pero lo que queremos notar, Celia, es que cuando la mayoría de gente piensa que va a estar igual o peor la situación, pero no le atribuye eso al gobierno, le atribuye a otras causas. Los 18%, el 18% que cree que va a estar mejor, sí lo atribuye a factores del gobierno, a la actuación del presidente, al reparto de alimentos y al aumento del salario mínimo. Son actuaciones del gobierno. Entonces, la gente siente que está mal, pero no lo atribuye directamente a la presidencia. Pero eso va a cambiar con una medida que, sin lugar a dudas, a nivel económico es la medida más impopular que ha decretado este gobierno, que es la imposición de un activo digital como moneda de curso legal, el Bitcoin. O sea, ahí, si el Bitcoin es un fracaso para este país, se aumenta el costo de la vida, ¿verdad? Si llega a hacer daño más del que ya se le infligió a la familia salvadoreña, entonces ahí no va a haber vuelta de hoja. No se puede decir, sino que ¿de quién es responsable del Bitcoin? De este gobierno. Y la gente rechaza masivamente el Bitcoin. Es la primera vez que una política o una medida gubernamental en esta administración es rechazada masivamente por la población. ¿Esa percepción pudiera cambiar? Te lo pregunto sobre dos aspectos que se han dado. Una, el periodista Roberto Valencia publicó una conversación con un funcionario afín a la presidencia de la República, que le decía de que el Bitcoin era una medida, una evaluación para poder apreciar si la población está dispuesta
a ir aceptando una medida gubernamental que inicialmente haya rechazado. Nadie discute de que la mayoría de salvadoreños, salvadoreñas no acepta el Bitcoin por una serie de circunstancias. Pero también hay que medir si eso es cierto. Hay que medir, por ejemplo, que las casetas de Chivo Money están siendo custodiadas por militares, no por policías, por fuerza militar, y difícilmente el expresar descontento, esa medida fue tomada a partir de que un joven estuvo colocando stickers. Aunque en Aguizaco ya destruyeron una, pero no fue por eso, es por lo que vos decís. Principalmente un joven, fue muy difundida una imagen de un joven pegando una calcomanía en contra del Bitcoin en una de las casetas de Chivo Money, y la respuesta fue poner 4 militares, 3 militares en cada caseta. Entonces, y la otra medida que previene desde la perspectiva gubernamental es el no impactar en el bolsillo cotidiano de los salvadoreños, es un alto subsidio para poder tener acceso inmediato a dólares a través precisamente de estos cajeros cuando la persona ha recibido pagos en Bitcoin. Sin embargo, las personas no perciben de que el uso de la Chivo Money no es precisamente con Bitcoin, sino que con una herramienta alternativa que no sería precisamente una criptomoneda, para poder convertir inmediatamente a dólares lo que reciban en pago por Bitcoins. Estas dos medidas, militarizar la vigilancia de estas casetas y segundo, el evitar a partir de subsidios que el impacto económico no sea inmediato, podrían funcionar en la percepción, en la negativa de la aceptación de las personas al Bitcoin. Yo creo que la única manera que funcione el Bitcoin es dos posibilidades. Una, o se impone o te obligan. Que ya es así, el artículo 7 es claro. En teoría, obliga a recibir, pero no a aceptar, ¿verdad? Pero el artículo 7 es clarísimo. Pero eso es una explicación del presidente, ciertamente no está en la ley. Pero la inmensa mayoría, o sea, estoy hablando, el 70% te dice que no va a descargar la wallet y no está de acuerdo con el Bitcoin. Entonces, si te lo imponen, porque cuando se aprobó la dolarización, el presidente Flores en su momento dijo que iba a ser voluntario, que aquí iban a circular dólares y colones. Y hoy nos dice lo mismo el presidente: nadie que no quiera Bitcoin será obligado a tenerlo. Si es así, la encuesta te dice que la gente no va a usar Bitcoin para comprar tortillas, para comprar lo diario. ¿Cómo va? Entonces, eso. Por otro lado, la encuesta, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué hay un masivo rechazo al Bitcoin? No es un rechazo antojadizo, no es un rechazo ideológico, no es un rechazo argumentativo, sino es un rechazo porque no conocen del Bitcoin. Y yo en ese grupo me inscribiría también, porque no entiendo muchas cosas del Bitcoin. La gente no sabe, mira. Hicimos una serie de preguntas, por ejemplo, casi 40% de la gente ni se dio cuenta que hay una ley de Bitcoin aprobada. Y reglamentos, ¿verdad?, del Banco 43.4%, mucho menos eso. 43.4% sí cree que es una moneda digital, ¿verdad? 20.6% dijo que no sabe qué es eso, y el resto te dio respuestas variadas, pero que no son correctas con lo que es el Bitcoin. 40%, 39.5% dijo que el Bitcoin vale $1 o menos de $1 o $1 y algo o $10. No te dan ninguna respuesta correcta. Solo el 18% dijo que el Bitcoin valía más de $30,000, ¿verdad? ¿Qué es lo que más conoce la gente? Eso sí lo conoce la gente, que es algo que cambia de valor constantemente. 77.6%, ¿verdad? Además, la gente, cómo funciona una billetera electrónica, cómo se descarga la aplicación,
no conocen qué es la Chivo Wallet, mucho menos que existen. Uno entra ahorita a internet y te salen una oferta de billetera si querés Bitcoin, y además para los salvadoreños está dirigida esa propaganda. Está la Coinbase, la Trust, la Bacon Wallet, la Paxful. Le ofrecen a uno una cantidad de... La gente no sabe esto, desconoce. Entonces lo toman como que a pesar de desconocer, el gobierno impone esa medida. Y esto, primero, es una medida completamente excluyente. Excluyente porque la gente no lo conoce, no sabe manejarlo, excluye a ese gran porcentaje, pero además los especialistas dicen que para correr la aplicación necesita un teléfono de más de $100, 100 y algo de dólares. Hicieron el promedio hace unos días. A menos que subsidien el teléfono, que este gobierno es capaz de hacerlo con tal de que use la gente, pero además debes tener internet para usar esto. Y en un país donde tenés el 50% de accesibilidad a internet, de la brecha digital, ¿verdad? Esto es excluyente, excluye a los sectores menos favorecidos de la sociedad esta medida. Pero además, en segundo lugar, refleja una contradicción en el discurso oficial. Es una especie de hipocresía, me parece a mí, en el discurso. Todo lo que han aprobado, en nombre lo que han pueblo, hecho es porque el pueblo así lo quiere. El pueblo nos lo dijo el 28 de febrero, hasta cosas que el pueblo probablemente ni tenía idea que iban a pasar. Es más, las reformas a la ley de la carrera judicial, el presidente del Congreso, o una diputada creo yo, no recuerdo, pero posteó en su tweet y decía, bueno, si el presidente el pueblo nos pidió esto, el 28, todo lo que han hecho es porque el pueblo lo quiere, el pueblo es sabio porque él quiere esto. Sin embargo, con el Bitcoin, la mayoría de la gente dice no lo queremos. No, o sea, está no solo en la encuesta nuestra, en todas las encuestas hay un rechazo, la gente no lo quiere. Pero cuando preguntas, es que la gente es ignorante, la gente no sabe. Ha habido líderes de el gobierno, funcionarios gubernamentales que dan esa afirmación que públicamente no, pero fuera de micrófono te lo dice. Es que la gente no entiende. Y además en el fondo está eso. ¿Por qué todo ha sido voluntad del pueblo? Cuando eso creo que no es así. ¿Y por qué ahora que el pueblo de verdad se opone, no le hacen caso? Allí estabas planteando de que una de las medidas que es lo que se está percibiendo en estos momentos es que lo que hay es una imposición del Bitcoin como criptomoneda, pero también hay elementos que valdría la pena dentro de la encuesta plantearse. La gente rechaza el Bitcoin, dice que no va a descargar al menos la plataforma oficial construida para ello. No hay que olvidar, Omar, cuando tú recuerdas la decisión del expresidente Francisco Flores de dolarizar la economía salvadoreña, que también había protestas y descontentos muy altos. Lo que sucedió es que hubieron 2 terremotos inéditos de alta magnitud consecutivos ese mismo año. Es cierto. Y esa circunstancia, la protesta frente al tema de la dolarización, impactó o pudo haber impactado sensiblemente, puesto que las personas se abocaron a ver su propia situación, puesto que eran damnificados y afectados por los terremotos, o a ayudar. Además de que la inyección de dinero desde la cooperación internacional para la reconstrucción post-terremoto y el TPS que se generó en Estados Unidos a partir de esos 2 terremotos consecutivos en el 2001 marcaron una diferencia que no está en el escenario actualmente. Actualmente en el escenario lo que tienes es una todavía alta popularidad del presidente de la República, que no se traslada a sus diputados, a sus diputadas, y que expresa un alto rechazo
en donde las personas en la encuesta de la UCA dicen claramente de que no descargarán la plataforma. ¿Cómo en esa contradicción que está señalando de que lo actuado es porque el pueblo lo quiere, cuando queda claro lo que el pueblo no quiere, o la mayoría del pueblo no quiere, que es que se le imponga el Bitcoin, en estos momentos, cómo se va a imponer esto frente al descontento popular? No sé, en la línea del cardenal Rosa Chávez tenemos terremoto ahorita, terremoto político. Un terremoto social. Tremendo, de muchos grados, creo yo. Pero ciertamente, fíjate que los índices de organización de los niveles, de los sectores poblacionales ocupados en la sobrevivencia son mucho menores que los que tienen de alguna manera resuelta la sobrevivencia. Y a cualquier gobierno de la índole del que tenemos, le conviene que haya una búsqueda de la sobrevivencia, que la gente no salga de su situación, porque siempre va a necesitar apoyo. Y eso es una manera de evitar la organización popular, ¿verdad? Mira, voy a resumirlo en palabras que me dijo una señora, y yo creo que resume lo que está pasando. No, yo sigo apoyando al presidente, pero en esto no, en esto sí que no, ahí no lo apoyo. Yo creo que la gente no está de acuerdo, básicamente porque no le han explicado bien, y cuidadito que si le explican va a estar más en desacuerdo, ¿verdad? No tanto porque están en contra del gobierno, pero sí están en contra de la medida que ha implementado. Y mientras él permanezca terco, necio en esto, creo que ese descontento se puede trasladar. Insisto, el descontento o el rechazo es por el desconocimiento. Por eso, 83 de cada 100 dicen que no le tienen o ninguna o poca confianza al Bitcoin. 95, o sea, casi todos dicen que debería ser, no están que haya Bitcoin para el que tiene, pero que sea voluntario. El que no quiere no lo va a tener. 71.2% dice que van a usar solo dólares. Solo 3.7 dice que van a usar solo Bitcoin. Y 23.1 dice puedo usar los dos, ¿verdad? Y 67 de cada 100 personas creen que debe derogarse la ley Bitcoin. Ahora, ¿cómo esto va a afectar? No hay gobierno populista que no necesite recursos para seguir teniendo éxito. Se acaba el dinero y empieza a caerse un gobierno populista. Y la fiscalidad de este país está en números rojos. Fíjate que me han preguntado que si van a pagar salarios en Bitcoin. El ministro de Trabajo ha dicho que no. Sin embargo, si la gente rechaza el Bitcoin, los empleados públicos serían los primeros en verse obligados en aceptar su salario. Hay una condición que debe cumplirse de usar la para pagar los salarios. Solo hay una condición que establece la ley relacionada a la moneda. Dice que los salarios de los empleados públicos deben pagarse en moneda de curso legal, ¿verdad? O sea, el Bitcoin lo es. El Bitcoin lo han aprobado así. Entonces las condiciones para pagar en Bitcoin están dadas. Entonces, me hablaste de subsidio. Hay un fideicomiso de 150 millones de dólares, que para este pueblo no es poco. Pero El Salvador tiene un PIB que ronda los 26 mil millones de dólares anuales. O sea, la producción de los salvadoreños y salvadoreñas, sin contar las remesas que mandan de fuera, es de más o menos 26 mil millones. Eso hace un promedio, si no me equivoco, de 71 punto y algo millones de dólares diarios, en promedio, que se mueven en el país. El país produce 71.2, si no me equivoco, millones de dólares diarios. Imagínate que la gente diga vamos a usar Bitcoin. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Te aseguro, la gente va a recibir Bitcoin e inmediatamente los va a cambiar a dólares. Esa es la lógica del chivo mono. Claro, entonces es por eso dice la gente, ¿para qué quiero Bitcoin entonces si lo que voy a querer es dólar? Pero que hagan eso, ¿cuánto va a durar 150 millones? Según los especialistas, yo no soy
economistas dicen que no va a durar ni una semana si la gente se decidiera a usarlo. Los cajeros quedarían sin dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Aglomeraciones. ¿De dónde va a salir? Cuando ya no haya dinero y la gente siga ganando en Bitcoin y quiera dólar, ¿de dónde va a salir dólar? De las remesas, de las pensiones. Esa es la gran pregunta que hay aquí. Porque el ahorro de los derechohabientes de las pensiones de las AFP es bastante. Pero ese ahorro de los que cotizamos ahí, ¿qué tal si hay una ley que, digamos, estatice las pensiones y de ahí se agarre para el Bitcoin? No se sabe. Entonces realmente es una medida planteada unilateralmente por el gobierno que tiene más preguntas que respuestas, más incertidumbres que certezas, pero que al mismo gobierno no le interesa aclarar, porque ya se le ha dicho, no solo una vez, sin embargo no aclaran nada. ¿De quién es, por ejemplo, la Chivo Wallet? ¿Quién la va a administrar? O sea, ¿es del Estado? ¿Es de una empresa privada? Si este es el caso, ¿por qué está el Estado invirtiendo no solo en casetas, en cajeros, en vigilancia, que ya dijiste? Si no era lo mismo que pasó con el Citram y que era inconstitucional, como se le había dado a la administración, a una empresa privada, ¿por qué el Estado construyó todas esas paradas y toda la logística que fue necesaria? Entonces ahora, si es de una empresa privada, todo el manejo del criptoactivo ¿por qué el Estado está invirtiendo por lo menos oficialmente 205 millones de dólares? Oficialmente, yo creo que debe ser más. Pero ¿por qué entonces? ¿De quién es la Chivo Wallet? ¿Es del Estado? ¿O es de los multimillonarios estos que vinieron aquí? No se nos ha dicho. Entonces, este desconocimiento está haciendo que se rechace el Bitcoin y está comenzando a pasar factura. En primer lugar, fíjense que lo que decía, por ejemplo, el presidente sacó de nota de 1 a 10, 7.64 y un índice de aprobación de 82.2%. No es bajo, es alto, incluso históricamente, y la nota no es baja. Y para un tercer, pero casi un tercer año de gestión. Hay que decir dos cosas. Primero, que es la nota más baja que ha sacado desde que comenzó a gobernar, ¿verdad? Porque la última fue 8.30 y algo. Y ahora esto. Y segundo, no es el 97% que tanto se han dicho, sino 82%. Es el caso de la señora que te dije. Yo sigo apoyando al presidente, pero esta medida no. Los que salen más afectados son los diputados y diputadas. Solo tienen 64% de aprobación y 6.27% de nota. Y los que salen realmente, que son los que menos responsabilidad tienen, son las alcaldías. Con 47, ni la mitad de la población aprueba su gestión y tienen una nota de 5.10, ¿verdad? Por eso es que 60 de cada 100 personas dicen que los diputados trabajan más para defender los intereses de su partido que los intereses de la gente. Y 61% que trabajan más para defender, para ayudar al gobierno y no para ayudar a la gente. Y por eso es que 70.8% de los encuestados creen que esta deuda grande, histórica que han adquirido no los va a beneficiar a ellos. La gente cree, por eso hay un clima de escepticismo para el futuro. Creen que no los va a beneficiar al gobierno. Le preguntaba a la gente, ¿a quién va a beneficiar el Bitcoin? Y te dicen, en primer lugar, a los grandes ricos. En segundo lugar, a los extranjeros. En tercer lugar, al gobierno. En cuarto lugar, a los empresarios. Solo 5.8% dice que va a beneficiar al pueblo. Entonces la gente ya se hizo su idea y cree que el Bitcoin tampoco va a ser de beneficio. Al contrario, va a afectar su economía. Una última pregunta, Omar, en los minutos que nos quedan.
lo dijiste al principio de la entrevista, esta encuesta no alcanzó los escenarios de una decisión de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que han dado luz verde en contra de la Constitución misma a una reelección presidencial, y tampoco el escenario de una crisis en el sistema judicial a partir de que también de manera inconstitucional los diputados de la Asamblea Legislativa tocaron la ley de carrera judicial, afectando a jueces y juezas en funciones y con ello lesionando principios de independencia judicial. Esta decisión de acelerar un aval, una vía libre para que se candidate a una reelección presidencial el actual presidente de la República, podría responder al hecho de que se dan por enterados de que han perdido apoyo popular y que eso va en declive, y esta disminución del apoyo popular estaría poniendo en riesgo que continuasen con el control de todo, como lo han hecho supuestamente en nombre de la población. Yo no lo puedo asegurar, pero algo grueso ha pasado en estos días, algo muy importante para que hagan lo que estás diciendo. Faltan 3 años todavía. Y ya el día que la sala dijo esto, que se podía reelegir inmediatamente, cosa que es como dijo un abogado, es un mamarracho jurídico lo que Enrique Anaya. Es terrible, ¿verdad? Hay gente que reventó fuegos artificiales aquí en San Salvador. Estoy hablando de los seguidores más cercanos del presidente, y además empezaron a proclamarlo ya presidente hasta 2029. Pero algo tremendamente importante ha sucedido en estos días. Yo creo que tiene que ver con que la gente está reaccionando. Ahora creo que va a quedar más claro para qué querían una sala de constitucional, ¿verdad? Afín a su medida, digamos. Para qué querían un fiscal general que respondiera a los intereses no como lo que se ha soñado tanto tiempo: independencia, meritocracia, autonomía, que respondan a la ley y a los intereses del país. No, seguimos con lo que hemos tenido toda la vida, que responden a unos grupos específicos, ahora al grupo del presidente. Hay mucha gente que ahora sí va a entender por qué se denunció en su momento que era una sala, pero también en la relación con Estados Unidos. O sea, el país, el gobierno, mejor dicho, ha tirado por la borda cualquier posible, arreglo diplomático con el gobierno de Estados Unidos. La plática con el Fondo Monetario Internacional, ya ese préstamo de 1.300 hay que olvidarse. Con esto ya no va a ser posible. El gobierno ha renunciado a eso con esto. O sea, si a los que les quedaba duda por dónde iba este gobierno, ahora el gobierno ha dicho: miren, por aquí vamos y está claro. Queremos el control absoluto de todos los poderes del Estado. Se desnaturalizó el poder judicial, ahora solo hay un poder. Y entonces ya reaccionó, como no lo había hecho antes, la encargada de negocios, que es la máxima autoridad en la Embajada de Estados Unidos, y rechazó las medidas en términos, me parece a mí, bastante contundentes. Y dijo que íbamos siguiendo el camino de Venezuela, de Nicaragua. No lo había hecho y algunos sectores demandaban eso. Entonces, el Departamento de Estado también se pronunciaba ya oficialmente al respecto. Algo importante ha pasado, y también para un gobierno que vive de la popularidad, porque este señor ha vivido de la popularidad. No, él no es popular, ya sabemos, pero sí tiene popularidad. Son dos cosas distintas. Desoír el clamor de la gente que se opone al Bitcoin y que le valga y que diga: ¿qué se juega en el Bitcoin? ¿Qué se está jugando? ¿Verdad? Que haya salido a luz. Porque mira, una cosa es que vos hagas algo y yo haga lo mismo, pero yo me callo.
Y otra cosa, que yo haga lo mismo y te empiece a criticar por lo que haces sabiendo lo que yo lo haga. Eso es lo que ha pasado. Se ha llamado malditos a los demás porque negociaron con pandillas. Sin embargo, aquí se ha hecho lo mismo. O quizás, según especialistas, algo más estratégico. Negociar con las pandillas. Entonces, eso ha quedado... No han dicho una versión contraria a lo que descubrió el Faro, aunque yo diría lo que confirmó el Faro ya con pruebas, porque lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, que negoció con la pandilla igual que lo hacían antes. Las acusaciones de corrupción igual que pasaba antes. ¿Tú Control de los poderes. resumirías, Omar, de que algo fuerte y peor de lo que vemos en la punta del iceberg ha sucedido en El Salvador profundo? Yo digo que pasó algo muy importante para quitarse la máscara y decir, por aquí vamos. O acelerar. Sea, dieron por perdida quizá lo de Estados Unidos, lo del fondo, lo de decir que no han negociado con las pandillas, lo del Bitcoin, y ahora decidieron. Y esto tiene relación con los 20,000 efectivos militares que han pedido. Porque, ojo, puede ser que no los utilicen para combatir la delincuencia, como han dicho, sino para reprimir cualquier protesta social. Ayer hubo una, mañana está anunciada otra, en contra explícitamente del Bitcoin, de bastantes sectores. Entonces puede ser que se vuelva a las expresiones de represión y de violencia. Ojalá que no. Porque si el país sigue adentrándose en este sendero, va a causar, creo yo, mucho dolor, ¿verdad? Y mucha dificultad para salir de él. Ha estado con nosotros Omar Serrano, subrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Muchas gracias, Omar, por informarnos con respecto a los resultados de la última encuesta del UDOP y por tratar de profundizar qué lectura podemos dar a las respuestas de la gente y las respuestas que podemos esperar del Estado en su conjunto, conducido desde Casa Presidencial, que cada vez, según puedo entender de lo que nos has contado, será más evidente que no responden a los intereses de la gente, de las personas. Gracias a ustedes, Celia, y a los amigos y amigas que nos han escuchado, ¿verdad? Mientras se pueda hacer esto, porque también esto estaría, a lo mejor, parece que decir la verdad va a ser prohibido en este país, pero mientras se pueda, con mucho gusto vamos a estar aquí. Y será siempre bienvenido. Muy buenos días.